Te voy a empezar con una pregunta así a bocajarro. ¿Heredar en Cantabria o en cualquier otro punto de España, pero te voy a preguntar específicamente por Cantabria, puede ser en algún caso más que una bendición un marrón? Por supuesto. Lo que hay que hacer como todo es preverlo anteriormente. Si tú dejas las cosas al libre albedrío, pues bueno, te puedes encontrar con cualquier cosa. Pero si consultas a un especialista que te recomiende cómo hacer las cosas, si tienes que hacer de testamento, si tienes que hacer una donación en vida, ciertas cosas que pues, se pueden hacer, puedes ahorrar dinero en la herencia. Bueno, vamos a empezar por algunos de los aspectos que hay que tener en cuenta a la hora de enfrentarnos a esta situación, ¿no? A la situación, quizás, de la gestión de una vivienda heredada, ¿no? En cuanto a aspectos fiscales, clave, impuestos, ¿qué tenemos que tener en cuenta por ahí? Bueno, cuando heredas una vivienda tienes dos clases de impuestos o dos tipos de impuestos. El de sucesiones, evidentemente, en Cantabria es bastante favorable, igual que el de donaciones. La donación en vida entre padres e hijos es gratuita. Por eso digo que si en un momento determinado tú prevés o haces una donación a tus hijos antes de fallecer, evidentemente, pues bueno, si lo planificas bien puedes ahorrarte bastante dinero. Y luego, como cualquier vivienda, pues está la plusvalía municipal. La plusvalía municipal es un impuesto que se paga en el ayuntamiento en función de el precio en que compraste hace X años y el precio al que vendes ahora o heredas ahora años después. Los ayuntamientos tienen unas tablas, pues por ejemplo el otro día hice yo una consulta en el ayuntamiento de Barcelona de Ciceros, coges del recibo del IBI, coges el valor del suelo, que es una cantidad pequeñita, eso es 6.000 y pico, 9.000 y pico y tal. En el caso de viviendas de más de 20 años se multiplica por 0,40 en el ayuntamiento de Cicero y luego lleva un porcentaje. En Cicero es el 22, por ejemplo, en el caso de las herencias de Santander es el 21 sobre esa parte. Vale, o sea que es un porcentaje, digamos, sobre el beneficio que tú hipotéticamente le estás sacando. Sí, de hecho, incluso eso es, sobre la parte de la ganancia y los años que han transcurrido se aplican una serie de coeficientes y porcentajes. Así es como... Bueno, el impuesto de sucesiones igualmente es progresivo. Lo que pasa que, vamos a centrarnos en Cantabria. Sí. En Cantabria puedes estar, te puedes deducir hasta un 99% si eres familiar directo, si la herencia es de padres a hijos. O sea, que en la práctica, si es de padres a hijos, en muchos casos directamente ni pagas, ¿no?, el impuesto de sucesiones o pagas una parte mínima. Exactamente, depende un poco de varias cosas. Depende de lo que heredes, de la cantidad que heredes, la base imponible, ¿vale? Hay una serie de exenciones a partir de unas cantidades. Entre padres e hijos me parece que si son 50.000 euros te sale gratis a partir de ahí, ¿no? Y también depende del patrimonio que tú tengas anterior. Es un poco rollo todo esto, pero bueno, lo vamos a contar un poco por encima para no marear. Vale, imagino que, bueno, una vez que tienes en cuenta esos dos impuestos, muchas veces esa herencia consiste, aparte a lo mejor en una cantidad económica, consiste en una propiedad, ¿no? Y específicamente cuando tienes ya un poco la potestad sobre esa propiedad, lo primero que tendrás un poco que hacer es saber cuánto vale, ver cómo está la cuestión legal con respecto a esa propiedad. ¿Cuáles un poco los primeros pasos cuando ya de alguna manera tienes a tu disposición esa propiedad? Bueno, has dicho cuando ya tienes la potestad de poder hacerlo. Mira, ese es un buen punto de partida. ¿Vale? Mucha gente viene a la oficina y cuando dice, oye, pues mira, he heredado de mi padre un piso en Colindres, etcétera, etcétera, y ya lo tengo todo arreglado. Es como cuando vas al banco a pedir una hipoteca sin haber hecho la tasación y te dicen, no hay problema, tráeme los papeles, pues exactamente igual. Lo tengo todo arreglado quiere decir que a lo mejor han ido al notario, han aceptado la herencia y han pagado los impuestos. Esto es la mayoría de los casos. Lo que ocurre es que para que eso figure a tu nombre, tú tienes que llevarlo al registro y eso tiene un coste. Entonces hay gente que si la herencia es una vivienda, lo que hace es espera a encontrar un comprador para en el momento de formalizar la compraventa pasar al registro a su nombre directamente la vivienda. Vale, eso es un paso. Sí, pero nos encontramos con un montón de casos que cuando vas a pedir la nota simple al principio todavía aparece a nombre de los padres. Claro. Está toda la gestión hecha, está el notario, pero no lo han llevado al registro porque a lo mejor, como te digo, tiene un coste X y la gente... Y eso no se puede hacer, ¿no? Digamos que tiene que haber un paso previo que esté a nombre de quien lo ha heredado o no, o se puede hacer la venta directamente y pasar, imagínate, de los padres. Pues depende. Si por ejemplo lleva hipoteca, el banco no va a aceptarlo. Tendrías que ponerlo a nombre tuyo para poder hipoteca porque claro, el comprador te va a comprar a ti.
Entonces tendría que figurar a tu nombre. Si no va a haber hipoteca, si hay un acuerdo entre las dos partes, se puede hacer perfectamente. En el mismo acto, realizar la inscripción de la vivienda y la compraventa, haciendo como una inscripción directa al comprador, vamos a decirlo así. Vale. Claro, aquí estamos partiendo de la base también de que ya hay un acuerdo entre todos los beneficiarios de la herencia, ¿no? Que ese suele ser un lío bastante importante. Pues, ¿cómo enfocarías tú un poco esa situación? O no pues sé esto podríamos enlazarlo con lo que has dicho antes, precisamente de si se puede ahorrar o no dinero, si es rentable o no es rentable, etcétera, etcétera. Bueno, normalmente, los hermanos o los primeros ascendientes en una familia, no te digo que todo el mundo se lleve bien, pero ahí no suele haber excesivamente problemas, ¿vale? Son 4 hermanos, 5 hermanos, siempre hay uno raro, siempre hay uno tal, siempre uno que discute más, pero bueno, ahí no está. Cuando aparecen los problemas es cuando pasamos a la segunda capa, a los hijos, a los sobrinos, etcétera, etcétera. Tenemos otro estilo de vida, ya no nos acordamos ni de la casa del abuelo porque no vamos a hacer 40 años desde que no veníamos ahí, etcétera, etcétera. Y ahora de repente nos cae una cosa en la que tenemos que pagar unos impuestos y es difícil hasta a veces encontrar la comunicación adecuada entre todos esos nietos que hace tanto tiempo que no se ven. Bueno, yo siempre digo que un profesional, aparte de poder orientarte y poder hacerlo cuanto antes, porque cuanto antes lo planifiques, yo creo que será mejor. De hecho, si tú eres una persona que tiene varios hijos y dejas las cosas con tu testamento preparado, etcétera, etcétera, o haces las pertinentes donaciones, es muy probable que le facilites muchísimo la vida a tus hijos y a tus nietos. Claro, porque a veces imagino que será la situación en la que no hay ningún tipo de testamento y ahí es donde empiezan un poco los dimes y diretes y los posibles... A ver, en un testamento, la ley, bueno, las herencias están reguladas, ¿no? Quieras o no quieras, hay un tercio que tú tienes que, lo que se llama la legítima, hay un tercio que es un tercio de mejora y un tercio de libre disposición. O sea, hagas o no hagas testamento, a los herederos directos les pueden renunciar a la herencia en un momento determinado, pero les cae directamente. Sí. Bueno, el tema de ponerse o no ponerse de acuerdo, eso es lo peor. Porque claro, no es lo mismo, como has dicho, que heredes 1 millón de euros en una cuenta bancaria que se puede dividir en 4 partes, que ponerse de acuerdo para poner una vivienda, qué precio, etcétera, etcétera. Ahí suele haber... Eso es lo... te iba a decir, perdón que te corte, José. Ahí suele haber algunas veces, ¿no? Yo por casos que conozco, donde quizás pues, uno de los herederos dice yo me quiero quedar con la vivienda y entonces le paga su parte a los demás, o directamente nadie de los herederos quiere quedarse con esa vivienda y entonces se pone a la venta para luego repartirse, ¿no? Más o menos esas serían un poco las dos habituales. Que cuando hay una vivienda, eso es un pro indiviso, se llama. O te pones de acuerdo para venderlo o tienes que ir al juzgado, ¿vale? Y el juzgado lo que acaba haciendo es hacer una peritación judicial y sacarlo a subasta. Normalmente eso no le suele interesar. Porque pierdes valor seguramente, ¿no? La palabra subasta ya casi lo dice, ¿no? Claro. Pero bueno, mira, yo hago valoraciones, fíjate, una valoración, una tasación, depende de la finalidad que tenga, se puede hacer de diferentes formas. No es lo mismo una valoración de mercado, teniendo en cuenta cómo está el mercado ahora, cuánto costaría un piso en Colindres con los pocos pisos que hay, vamos a poner, que una valoración para ti, para ponerte de acuerdo con tus hermanos y poder, digamos que a efectos de mercado, el precio normalmente suele ser superior si es que hay poca oferta como ahora mismo, y lo que se pretende en una valoración para poner de acuerdo entre familiares es hacer una cosa consensuada que sea justa. Pero veo de todo, yo el otro día he valorado una casa, con 4 hermanos, que para mí esa casa vale 350.000 euros, pues no está aquí, pero tiene una reforma de la leche. Y una de las cosas que me estuve enterando visitando el pueblo, conociendo, para ver, porque muchas veces es más interesante conocer la historia de la familia que te dicen los donde te vecinos cuadran que igual algunas cosas luego, bueno, pues me dice un vecino que uno de los hermanos estaba interesado en comprar la casa. Fíjate, una casa que valorada por 1.350. Y que penses antes, el acuerdo, o sea, al que pretendía llegar otro de los hermanos es que le compraran la casa por 800.000. O sea, a veces es imposible llegar a un acuerdo, a veces hay gente que está económicamente más suelta que otra, y sí, esto es lo peor de las herencias, la verdad. Y bueno, pues
entendemos ya se puede dar ese paso, se llega al acuerdo o de alguna manera ya se toma esa decisión firme de vender la casa, ¿no? El papeleo es muy engorroso de cara a hacer la venta, un poco todo ese proceso, ya una vez que te pones a realizar la venta, un poco cómo es. Bueno, básicamente cuando alguien fallece, pues ya sabéis que hay que pedir un certificado de defunción y las últimas voluntades. Las últimas voluntades es el documento donde dice si ha hecho o no ha hecho testamento. Y en función de eso se empieza a preparar una escritura, porque tú vas a aceptar una propiedad, una escritura de aceptación de herencia. A ese bien se le pone un valor, porque en función de eso se va a pagar plusvalía, el impuesto correspondiente, el impuesto de sucesiones, si es que fuera así, no hubiera sanciones, etc. Y se lleva al registro y ya está, ¿no? Pero ese sería un poco el proceso. Vale. Claro, luego hay unas recomendaciones que serían un poco comunes a lo que hemos hablado aquí en otros días, ¿no? De cara a la preparación de la propiedad, de cara a plantearte si quieres... Eso al final no cambia. Es un poco lo mismo que ya hemos comentado. Exactamente. Tú cuando pones una casa en el mercado, lo que tienes que, lo mismo de siempre, pues es lavarle la cara, ponerla en el mejor estado posible, hacerlo lo más impersonal, lo más limpia, que huela bien. Previamente, pues tener una reunión en la que muchas veces un profesional ayuda no solamente para darte consejos y ahorrarte dinero, cómo enfocarlo. Yo creo que cuando una transacción, bueno, vamos a decir inmobiliaria, que es obvio, ¿no? Se hace entre amigos o entre familiares, es cuando más necesitas una persona mediadora para no acabar teniendo problemas. Esa es mi opinión, ¿vale? Es como una opinión neutral de un técnico y tal. Como todo en la vida, tú recurres a un médico, a un abogado, donde sea, si tienes confianza en él. Bueno, a mí si me viene una persona, pues lógicamente le voy a valorar su casa, le voy a dar unos consejos y le voy a demostrar de dónde sale ese valor. Esto no te lo invento. Claro, es que este proceso del que estamos hablando, hemos hablado de varios pasos, hemos hablado de varias cosas, pues puede optarse por hacerlo uno y gestionarlo uno de manera propia o acompañarse en todo el proceso de un profesional, como es vuestro caso, ¿no? Vosotros, alguien que os venga un poco con un caso como este de una vivienda que se va a heredar, ¿le acompañáis un poco en todo el proceso que nos has ido relatando, José? Mira, el primer día que estuvimos aquí, hace 3 semanas así, estuvimos hablando que habíamos lanzado unos packs específicos para ciertos servicios. Es decir, tú puedes venir a mi oficina y te puedo llevar la gestión integral de cualquier proceso de venta de una vivienda. Pero puedes venir, como viene mucha gente, ahora tengo dos concretamente, José, bueno, y unos son extranjeros además. José, tú me vendiste una casa hace tiempo, se ha muerto mi madre, que nos queda este piso común, ¿nos puedes echar una mano? Bueno, yo le pido la documentación telemáticamente, voy a buscarla a Santander como sea, y le hago absolutamente todo el proceso. Vamos a suponer que es un caso complicado, bueno, por ejemplo, el tema de los proindivisos, me parece que ha cambiado la ley hace 2 martes. Bueno, pues tenemos gestorías o abogados o tal, que en un momento determinado colaboramos con ellos para que nos hagan ciertas cosas más engorrosas, ¿no? Pero ese proceso lo podemos hacer perfectamente, porque al final no hay más que poner de acuerdo unas partes, ponerles de acuerdo en un precio, llevarles a un notario, hacer una escritura y previamente para eso pues pedir los papeles que hemos dicho antes, que son 2. Cuando fallece tu padre, por ejemplo, o tu madre, en mi caso ha sido así, lo que menos te apetece es ponerte a hacer estas cosas. O sea, es como la época de tu vida más triste. Y sin embargo tienes que ir a Santander, a Pérez del Molino, coger el certificado, hacer el no sé qué tal, ¿no? A veces ni la cabeza está para hacer ese tipo de cosas. Claro, porque alguien puede pensar, ¿no?, que un servicio, bueno, pues que como este que nos estás explicando en un momento dado puede ser ciertamente complejo, puede ser un pastizal o excesivamente caro, ¿no? Y creo que no es el caso, ¿no? No tiene por qué. A ver, no vamos a entrar en profundidad porque yo creo que este tema de los impuestos pues es un poco árido, pero al final, bueno, digamos que partimos de, a grosso modo, de una bonificación de un 99% en principio para herederos más cercanos. Y luego hay una serie de reducciones. No es lo mismo que la casa se venda, que se la quede uno, se vaya a dedicar a vivienda habitual. Tiene unos requisitos, tienes que estar 5 años mínimo, etcétera, etcétera. O sea, no puedes decir, me voy a vivir aquí el año que viene tal. Tienes unas bonificaciones por parentesco, no es lo mismo ser hijo o ser sobrino, ¿vale?
No es lo mismo que la herencia o el capital de donde surge la herencia, donde vive la familia, sea de una empresa familiar que sea de otro tipo de ingresos. Entonces, bueno, en realidad, digamos que el mayor peso normalmente entre una herencia de padres e hijos va en la plusvalía generalmente. Y la plusvalía que creo que a través de una reciente sentencia del Tribunal Supremo ha estado también modificada, ¿no? Porque los ayuntamientos, eso sí que te lo sé decir porque he estado encima de la actualidad municipal, de alguna manera han reducido sus ingresos por plusvalías en los últimos años. Bueno, es que es normal. La plusvalía es un impuesto que se crea para cuando tú, después de haber adquirido un inmueble hace 10 años, si lo vendes hoy y ganas dinero sobre esa parte, bueno, vamos a poner un ejemplo, lo compraste en 100 y lo vendes en 120. Sobre esos 20 de ganancia, dependiendo de los años que hayan pasado, los ayuntamientos tienen una tabla. Bueno, pues el 0,40 esto, el valor del suelo, pam. Y luego tienen un porcentaje. Bueno, hombre, se llama plusvalía, no minusvalía. Claro. Lo que pasa es que hasta hace 4 o 5 años que hubo una sentencia del Supremo, pues que a un señor se le hincharon las narices, y creo que era de Zaragoza además, y fue juzgado tras juzgado. Hacienda no se lo suele ganar porque no se suele ir contra ella, pero en la mayoría de los casos que se va, más de la mitad de las veces suele perder. Lo que pasa es que, bueno, pues es una maquinaria que arrasa, ¿no? ¿Quién se va a meter? Hombre, y que tiene todos los medios para ir a un juicio contra un individuo. Bueno, pues fíjate, nos estaban cobrando un impuesto en el caso en que tú comprabas en 100 hace 10 años, perdías dinero porque hoy tenías que vender en 80, cosa que ha ocurrido desde que empezó la crisis inmobiliaria. ¿Cuánta gente habrá comprado en el 2005, 6, 7? ¿A qué precios aquí en Colindres? Que luego ha tenido que vender en el 8, 9, 10, 11, 12 por debajo del precio y tal. Y aún así tenía que pagar ese impuesto la plusvalía. Bueno, no tiene sentido, tenías que ir como a demostrarlo. Bueno, hay una sentencia del Supremo y a partir de ahí se gana por el efecto que tiene la ganancia de la venta del inmueble. Pues no sé si se nos ha quedado alguna cosilla en el tintero, algo que quieras comentar que hayamos pasado por encima. Yo creo que hemos hablado un poco de todos los procesos que puede, o de todas las etapas que puede conllevar este proceso. Bueno, mira, por ser un poco general, sí, hacer un testamento soluciona muchos problemas, ¿vale? Ahora yo creo que es una cosa bastante más normal, pero hasta hace muy pocos años parecía que si en tu casa hablabas de hacer un testamento era como que querías matar ya a tus mayores. Bueno, pues que sepa todo el mundo que poder hacer un testamento, organizar las cosas, hacerlas con tiempo, no quiere decir que te vayas a morir mañana. Soluciona muchísimos problemas de futuro y soluciona muchísimos problemas entre los herederos posteriormente. Esto lo sabemos todos. Bueno, pues si tú quieres a tus hijos, quieres a tus sobrinos y quieres a tus nietos, haz testamento y consulta de qué manera puedes hacerlo mejor para que el futuro no tenga problemas. Y cuanto más claro quede todo, menos lugar a disputas o a posibles conflictos. Por estudiar una estrategia no pasa nada. Claro. Totalmente. Bueno, pues sí, que quede claro que si alguien se ve un poco en una situación como esta y está un poco perdido, si para él haber recibido una herencia es un poco marrón, pues que ahí estén los profesionales para guiarles en todo esto y echarles un cable. Exactamente. Bueno, pues yo quiero preguntarte también, para quien quiera o en un momento dado nos esté escuchando y diga, pues esto, mira, me veo en esta situación ahora, me gustaría hacer una consulta, ¿dónde se puede un poco poner en contacto con vosotros? José, ¿dónde estáis? Estamos al frente de los ambientes, en la calle La Magdalena. Ya sabéis que nos están haciendo una carretera nueva, lo estamos viviendo en directo ahora. Bueno, y lo estamos oyendo en directo aquí en la radio. La maquinaria retumban las mesas. Llevamos así unos días, pero bueno, seguramente va a quedar como una auto. Nada, pues venís a nuestra oficina y como os digo, mirad, para venir a nuestra oficina, que es una empresa de servicios, míralo como una asesoría. Tú puedes venir a comprar o vender una casa, pero puedes venir a hacer una consulta sobre cualquier cosa. Hay mucha gente que me solicita valoraciones, no hay cobro por hacer una valoración. Hay mucha gente que quiere que le acompañe en el proceso de documentación de una compra-venta o de una herencia. Oye, échame una mano con este caso. Bueno, entonces tenemos ese tipo de servicios exclusivamente dedicados a poder, yo te puedo arreglar la herencia y si tú no quieres que te venda la casa después, pues la ¿vale? Vale, pues nos queda todo muy claro. Vamos a hacer una mínima pausa, vamos a poner 2 o 3 cuñitas y a la vuelta damos el ganador de ese vale de 25 euros para Informática PC Ruiz, gracias a nuestros amigos de Inmobiliaria Área 3 por su 16 aniversario. Si nos escribís un WhatsApp a ese 698 916622 en los próximos minutos,
aún tenéis tiempo para optar a ese premio cortesía de nuestros amigos de Área 3 Inmobiliaria. Pequeña pausa y volvemos con José Moll para el juego. Le toca otro jamón, pues en este caso no le toca otro jamón, lo que le puede tocar es un vale de 25 euros para Informática PC Ruiz, gracias a nuestros amigos de Inmobiliaria Área 3. Y como siempre nuestra mano poco inocente, o nuestra mano inocente en este caso es José Moll. Tenemos 16 candidatos, dame un número del 1 al 16 y decimos el premiado. Ni siquiera tengo que meter la mano en la cesta. Vale. Tengo que decir el número del 1 al 16, que en este caso va a ser el 12. El 12, pues para Rosa Ortiz se va ese premio. Para Rosa Ortiz, que precisamente es la última que ha participado. Así que, oye, Rosa, enhorabuena, Rosa. Enhorabuena por ese premio. Llamas a la radio, te pasas por nuestra oficina y te damos Eso es, o llamas a la radio o te pasas por Inmobiliaria Área 3 aquí en la calle La Magdalena y te puedes llevar ese bono de 25 euros para Informática PC Ruiz, gracias a nuestros amigos de Inmobiliaria Área 3, con los que hemos seguido aprendiendo de estos complejos asuntos inmobiliarios y más allá. Bueno, lo que pretendo es tocar un poco todos los temas y tampoco ser un coñazo. Por cierto, vuelvo a hacer una sugerencia. Sí. Yo prepararé cada semana un tema o una parte de un tema, pero puede que haya gente que nos esté escuchando que tenga alguna duda o alguna cuestión a lo largo de esta semana. Si nos plantean cualquier duda, pues un día incluso podemos hacer sobre rebatir dudas. Nos pueden escribir a 698916622 con temas del mundo inmobiliario o de asuntos, bueno, pues un poco de esta índole, en los que se vean envueltos, sobre los que tengan dudas, bueno, pues nos pueden hacer llegar. Y aquí estaremos para echar un cable. Y como dice nuestro compañero José Moll, para cualquiera de estos procesos en los que uno se puede ver un poco perdido, pues se puede acudir a Área 3, donde seguro que os echan un cable. José Moll, ha sido un placer como siempre. Muchas gracias.